Bueno, muchas gracias a los estudiantes, señor director, compañeros que están aquí de los medios de comunicación. Estamos muy contentos de estar acá para poder hablar un poco de nuestro país. He preparado unas cuantas palabras para darle un contexto y presentarles de una forma un paneo sobre lo que es el Ecuador y cómo está viviendo su cambio político actual, ¿no? Ecuador es un estado democrático de derechos y de justicia. Es un país soberano, libre, plurinacional y multiétnico. Como todas las otras naciones hermanas en este gran continente americano, Ecuador tiene derecho a forjar sus propias leyes de acuerdo a su realidad social, política, cultural y económica. Tiene el derecho inalienable de labrar su futuro y escribir página a página su propia historia. Los invitamos a que se ubiquen en nuestro lado del hemisferio y dentro del contexto de nuestra historia, en la nueva Constitución del 2008. Ecuador fue declarado país plurinacional y multiétnico desde su propia población, quienes eligieron esta Constitución y así la escribieron. Entre los casi 14 millones y medio de habitantes, contamos con 14 nacionalidades indígenas, junto a ellos afrodescendientes, montubios de la costa, cholos de la península, todos herederos de culturas milenarias con muchas lenguas aborígenes e inmensos saberes ancestrales. Esta declaración no es solo un cambio de nombre por decreto, sino la propuesta de un nuevo sentido de soberanía, la proclama de la descolonización y el arranque de la construcción de una nueva realidad para los pueblos y nacionalidades de nuestro megadiverso país. Pequeño, pero muy diverso país. La libertad de prensa, como todos los derechos en una democracia, es un derecho que le pertenece a todos. Sin embargo, en la práctica, las condiciones económicas y el acceso a la tecnología contribuyen a que este derecho sea privilegio único de una reducida minoría, la cual en ningún caso representa el sentir y el pensar de la gran mayoría del pueblo ecuatoriano. Es la opinión publicada versus la opinión pública. Ecuador, un pueblo libre, que libre y democráticamente ha expresado y expresa su aprobación de la gestión de un presidente, en este caso Rafael Correa, no solo en las urnas, al elegirlo y al votar a favor de las reformas propuestas en la consulta popular de mayo 7 de este año, sino también al manifestar su satisfacción con un índice de aprobación del 75%. Rafael Correa es el presidente con más credibilidad en América, incluido Estados Unidos y Canadá, de acuerdo a publicaciones internacionales. En Ecuador, los medios de comunicación escritos, televisivos, radiales a nivel nacional son propiedad de un puñado de familias. El Universo, el diario de mayor circulación nacional, pertenece a empresas fantasmas en las Islas Caimán, un paraíso fiscal. En el año 2007, cuando llegamos al gobierno, 5 de los 7 canales de televisión nacionales eran propiedad de banqueros. ¿Cómo podría un gobierno regular la banca dentro de un contexto eminentemente democrático ante una situación de control de la información y de opinión, cuando sabemos que sin medios imparciales, éticos y profesionales no es posible una verdadera democracia? Nuestra Constitución, aprobada en el 2008, impide a los bancos ser accionistas en medios de comunicación de la misma manera que está regulado en Estados Unidos, con el Bank Holding vigente desde 1956. Sin embargo, en Ecuador, esta reforma constitucional se considera otro supuesto atentado a la libertad de expresión. En la consulta popular del 7 de mayo de este año, el pueblo ecuatoriano, en pleno ejercicio democrático, se pronunció a favor de la separación de la actividad mediática de otras actividades económicas, ratificando lo que había propuesto en su Constitución. Es decir, una expresión absolutamente democrática de todo un pueblo que quiere cambios y cambios profundos, verdaderos. Esta propuesta está incluida ya en el proyecto de la Ley de Control de Mercado, del Poder del Mercado, que ustedes tienen hace más de 100 años. Buscamos así democratizar la propiedad de los medios y prevenir los conflictos de interés. Esto es un cambio radical en la
previa estructura de poder existente en el Ecuador. Y por supuesto, cuenta ya con una intensa y generalizada oposición de los medios, de este puñado de medios de comunicación, nuevamente asumiendo un rol político en una clara desviación de su función, que es la de informar. La creación y el fortalecimiento de los medios públicos al servicio de la ciudadanía busca devolver la voz a quienes se la ha escatimado. Busca desarrollar agendas informativas independientes de la dictadura del rating y del pautaje publicitario. Proveer un bien público como la información da poder también. Su calidad, buena o mala, afecta masivamente a las sociedades. Influencia al ciudadano en la toma de decisiones. Todos los días los ciudadanos compran el periódico buscando obtener la verdad, buscando obtener información para poder tomar decisiones. Si este periódico miente o sesga la realidad a su favor, estaría estafando a sus lectores. Puede contribuir la información al avance de la historia o puede anular la acción y el pensamiento desorientado a los sujetos, cuando mayor es la urgencia de incentivar el desarrollo de los sentidos colectivos. El debate sobre asuntos públicos debe ser libre, robusto y debe estar abierto a todos los ciudadanos. No puede estar abierto únicamente a un monopolio en el control de la prensa ni en ningún otro medio. Los monopolios mediáticos pocas veces presentan dos perspectivas de una misma historia. Al contrario, la información que diseminan está teñida y marcada por su ideología y su alineación política, lo que resulta un desvío de su función y rol tradicional. Las responsabilidades y la ética profesional es la de educar e informar al ciudadano y la de invitarlo al intercambio libre de ideas a través de la promoción del debate honesto e informado. Este resultado inculca en sus lectores, sus televidentes, sus radioescuchas, una sola filosofía y un solo punto de vista. Y por supuesto, les genera y multiplica sus ganancias y su poder, así como los de aquellos grupos e intereses que representan, y o de los cuales son portavoces. El pueblo ecuatoriano no es esclavo de la verdad que nos quiere imponer el dueño de la imprenta. Defendemos la libertad de expresión, así como promulgamos en nuestra Constitución el derecho del ciudadano a recibir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa. Eso lo dice nuestra Constitución. Defendemos tanto la libertad de expresión que en nuestra Constitución está escrito en el artículo 18 que no puede haber censura previa. Todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiera decir, a escribir lo que quiera escribir, sin ningún tipo de restricciones, excepto que debe tener responsabilidad ulterior, tal como lo mencionan los tratados internacionales. Defendemos la libertad de expresión en la misma medida que defendemos el derecho del individuo a la honra y a la dignidad. El gobierno del Ecuador rescata el derecho a una comunicación democrática como parte de un plan que incluye también salud, vivienda, educación justa. En 4 años la pobreza se redujo en un 5%. La inversión en educación se ha incrementado en un 300%. En salud pública superó los 3.500 millones de dólares de inversión, algo único en la historia del Ecuador. Jamás un gobierno había invertido tanto en salud. Se ha entregado más de 31 millones de textos escolares. Hoy en día los chicos en Ecuador reciben cada uno kits de textos escolares. La educación es gratuita. Reciben uniformes y en algunos casos extremos reciben también desayuno escolar, una alimentación que les permite ser mejores estudiantes, algo que no se había dado nunca antes en la historia del Ecuador. Se ha dado trabajo digno a 60.000 personas discapacitadas. Hay un programa profundo de atención a los discapacitados. Se les ha devuelto, bueno, no han perdido la dignidad, pero se les ha reconocido su dignidad, sus limitaciones, y ahora hay un programa de atención liderado por el vicepresidente de la República que atiende a estos chicos discapacitados o a las personas discapacitadas, y se les da todo tipo de atención y se les da inclusión. Se ha trabajado mucho en vivienda, se ha dado muchas facilidades a personas que no han tenido vivienda, y eso para nosotros también significa tener libertades y reconocimiento de derechos que antes estaban absolutamente postergados. No quisiera cansarlos con cifras, pero en centros de desarrollo infantil se ha avanzado muchísimo también. Se lucha para que todos los trabajadores sean afiliados al Seguro Social. Este gobierno en la consulta popular incluyó que sea penalizada
la no afiliación al seguro social de los trabajadores. Antes los trabajadores eran tercerizados y no tenían derechos. Hoy en día, si algún patrón o algún empresario no afilia a sus trabajadores, puede ser objeto de una pena muy fuerte por parte de la ley. Nosotros decimos, si alguien se roba un celular, puede ir a la cárcel. ¿Por qué si alguien se roba tu futuro, no debe ir a la cárcel? Entonces, solamente con la aprobación de la ley, antes que esta se implemente, ha habido una explosión increíble de empresarios que han afiliado a sus trabajadores al Seguro Social. Eso significa que toda esa cantidad de gente estaba siendo explotada y hoy la ley y la Constitución los obliga a afiliar a estas personas para que tengan un futuro digno, una vejez digna y atención de salud. El gran reto es cambiar un sistema judicial ineficiente y corrupto y ofrecer a los ecuatorianos una ley de comunicación, entre otras cosas, que proteja su dignidad y la de sus familias. Estamos, en efecto, escribiendo las páginas de una nueva historia. Espero, con estas pocas palabras, haber presentado un pantallazo de lo que está sucediendo en Ecuador de hoy y el cambio que queremos imprimir en la historia del país.